Hay palabras que dices sin darte cuenta. Se escapan entre un pensamiento y otro, entre un suspiro y un recuerdo. Palabras que parecen pequeñas, inofensivas, pero que poco a poco se arraigan en ti como códigos invisibles, moldeando tu forma de ver el mundo. Y a ti mismo en él. No son solo frases, son frecuencias, vibraciones, peticiones silenciosas enviadas al universo, aunque no seas consciente de ello. Y lo más profundo es que tu cuerpo escucha, tus células escuchan, toda tu biología responde. Todo lo que dices, tu ADN lo interpreta como una orden. Quizás nunca te has parado a pensar que el lenguaje que usas a diario es mucho más que comunicación, es creación. Bruce Lipton, biólogo celular y uno de los mayores estudiosos de la epigenética, nos muestra que más del 95% de nuestras vidas está controlado por programas subconscientes. Estos programas no hablan con lógica, se manifiestan mediante símbolos, repeticiones, emociones y lenguaje. Lo que dices revela automáticamente lo que aún reside en silencio en tu inconsciente. Por lo tanto, esas frases pronunciadas casi como una confesión, siempre me cuesta más, soy así, nunca me sale nada, no son solo formas de expresar un sentimiento fugaz, son decretos vibracionales, y como todos los decretos tienen poder. Joe Dispenza, neurocientífico e investigador de la mente humana, nos recuerda que el cuerpo y la mente tienden a anclarse en el pasado cuando repiten las mismas palabras, condicionados por las mismas emociones. El habla automática es el reflejo de una vieja emoción que no se ha digerido, y se repite, y se repite, y se repite, hasta que se convierte en una identidad, hasta que se convierte en una creencia, hasta que moldea la realidad que vivimos hoy. Porque lo que se repite con sentimiento, el cuerpo lo registra, y lo que el cuerpo registra comienza a manifestarse. Quizás te preguntes, ¿pero cómo puede algo tan simple como una frase afectar tanto mi vida? Porque una palabra, antes de ser un sonido, es una vibración. Antes de ser un lenguaje, es energía condensada. Cada palabra que dices o piensas es como una orden energética codificada que altera no solo la forma en que el mundo te percibe, sino también la forma en que tu campo electromagnético interactúa con todo lo que te rodea. Es como lanzar una piedra a un lago en calma. Las ondas se extienden, llegan lejos, tocan lo invisible. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué tal si las palabras que más repites son como semillas invisibles sembradas en un suelo vibracional que responde no al sonido, sino a la emoción que lo subyace? ¿Qué realidad has estado cultivando? ¿Qué fruto has estado cosechando de lo que dices, incluso sin darte cuenta? Hoy vamos a analizar esto. Con delicadeza, profundidad y sin juzgar. Entremos juntos en un espacio de escucha interior, porque a veces lo que te sabotea no es lo que te sucede, es lo que te repites, incluso cuando todo en tu interior está listo para cambiar. ¿Cuántas veces has dicho algo como, siempre me saboteo, sin darte cuenta del peso que conlleva? Es una liberación, casi un alivio, como si nombrar el dolor lo hiciera más soportable. Pero detrás de esta afirmación se esconde un movimiento más profundo, un refuerzo inconsciente de una identidad que quizá ya no te pertenezca, pero que sigue vibrando en tu interior. No porque lo desees, sino porque te resulta familiar. Es curioso cómo incluso personas sensibles, conscientes y espirituales mantienen expresiones en su vida diaria que refuerzan precisamente lo que desean sanar. Tengo mucha ansiedad. Siempre me cuesta más. Nada me sale bien. Estas frases no son solo palabras, son contratos energéticos sin firmar, pero aceptados. Repeticiones que el subconsciente interpreta como verdades absolutas y que, por lo tanto, empiezan a guiar cómo ves y reaccionas ante la vida. En el fondo, se esconde un deseo legítimo en estas palabras, el deseo de ser visto, de ser reconocido en el dolor, de encontrar pertenencia incluso en el sufrimiento. Pero cuando el dolor se convierte en lenguaje y el lenguaje se repite, algo sutil sucede. El dolor empieza a convertirse en identidad, y la identidad tiene frecuencia. La frecuencia tiene fuerza, y la fuerza de la repetición se convierte en realidad. La neurociencia nos muestra que todo lo que se repite con emoción se fija como verdad en el cerebro. Bruce Lipton explica que el subconsciente no entiende la ironía, la metáfora ni la intención oculta. Opera en lo simbólico, lo emocional, lo asociativo. En otras palabras, no distingue entre decir soy pésimo en esto, como una broma o como una sutil autodesprecio. Para él esto es un hecho, información, una orden. Y así se forma un ciclo invisible. El lenguaje activa el patrón. El patrón confirma la creencia y la creencia se verbaliza de nuevo, hasta que ya no sabes dónde empezó y dónde termina esta trama silenciosa de autosabotaje. ¿Y si detrás de estas frases solo se escondiera el hábito de expresarse sin escuchar? ¿Y si lo que repites automáticamente, a diario, solo pidiera ser visto con más presencia, no con culpa, sino con conciencia? Quizás el verdadero cambio comience cuando empiezas a escucharte, no a juzgarte, sino a percibir lo que aún vibra por inercia y ya no por verdad.
porque lo que dices de ti no es solo un reflejo de lo que estás experimentando, también es la semilla de lo que aún estás por experimentar. Hay una fuerza silenciosa detrás de todo lo que empieza con "yo soy". A primera vista puede parecer solo una forma de presentarse al mundo, pero en niveles más profundos, vibratorio, emocional y espiritual, estas dos palabras tienen un peso que moldea destinos. Cada vez que dices "yo soy", sellas una especie de contrato invisible entre tu conciencia y la realidad que te rodea. Pones tu identidad al servicio de una frecuencia, y esa frecuencia se expande. Estoy ansioso, soy desorganizado, soy olvidadizo, soy perezoso. Estas frases no solo describen un estado momentáneo, definen quién crees ser, y aún más, autorizan energéticamente que este estado siga existiendo dentro de ti. El universo, que responde a la vibración mucho más que a la intención, entiende esto como una orden legítima, y aquello que se afirma con la fuerza de la identidad se convierte en materia. Neville Goddard, quien dedicó su vida a estudiar el poder de la imaginación creativa, afirmó que todo lo que precede a "yo soy" se convierte en el molde de tu manifestación. No importa si no quieres ser lo que dices, si lo afirmas constantemente, estás firmando un acuerdo con esa versión de ti mismo, aunque sea doloroso, pequeño o limitante. El subconsciente, como dijo Bruce Lipton, no juzga lo que es bueno o malo, simplemente registra lo que se repite emocionalmente. Hay un detalle aún más profundo en este proceso. A menudo puedes soñar en grande, visualizar una nueva realidad, desear un cambio sincero, pero entre líneas, sigues repitiendo a diario: estoy confundido. Soy lento. Soy pésimo para esto. Y en este conflicto silencioso entre lo que deseas y lo que afirmas, lo que se manifiesta es lo que tiene mayor fuerza emocional, y casi siempre es la misma identidad de siempre. Esto no significa que debas fingir ser algo que no sientes, pero hay una gran diferencia entre mentirte a ti mismo y permitirte vibrar hacia lo que quieres ser. Decir "estoy tranquilo", incluso cuando la ansiedad aún te invade, puede no parecer cierto al principio. Pero si esta frase está cargada de intención consciente, presencia y elección vibratoria, puede empezar a abrir espacio para que se afiance una nueva frecuencia. Porque soy no solo describe lo que es, también anticipa lo que se está formando en tu interior. Cuando cambias tu forma de nombrarte, empiezas a cambiar la forma en que la vida te reconoce. Y aún más, la forma en que tus células responden al entorno que creas con tus pensamientos. Después de todo, como dijo Bruce Lipton, tu cuerpo no solo siente lo que experimentas, vive lo que sientes, y todo empieza con cómo te defines. Muchas de las frases que repites hoy, con naturalidad e incluso con cierta resignación, quizá no surgieron de ti, vinieron de lejos. Se sembraron cuando tu conciencia aún se estaba formando. Las escuchaste, las repitiste, las asimilaste, y con el tiempo llegaste a creer que eran verdades absolutas. ¿Pero lo son? El dinero es difícil de conseguir, los hombres no sirven, la vida es una lucha. Estas expresiones tan comunes son como códigos verbales que se han infiltrado silenciosamente en tu psique, y más que eso, han comenzado a moldear el campo vibratorio que te rodea. No porque hayas elegido creerlas, sino porque las han dicho tantas veces a tu alrededor, personas a las que amabas o temías, que se han convertido en parte del tejido invisible de tu realidad. Bruce Lipton, quien estudia epigenética, reveló un concepto transformador: la herencia epigenética verbal. Nos recuerda que no solo heredamos genes, sino programas emocionales, creencias inconscientes, frases cargadas de dolor sin resolver. Son como un software antiguo, funcionando en segundo plano, que determina cómo nos sentimos, reaccionamos, decidimos y hablamos. Y lo más sutil es que, a menudo, estas frases heredadas están cargadas de emoción colectiva. Son expresiones que se transmiten de generación en generación como intentos de protección, pero que conllevan escasez, miedo y limitación. Se convierten en virus vibracionales, transmitidos de boca en boca, casi invisiblemente hasta que se alojan en tus propias palabras. Y una vez que se convierten en tuyas, crean. La pregunta no es si repites estas frases. La pregunta es, ¿siguen siendo ciertas para ti? ¿O son solo recuerdos de otros dolores que no son tuyos? Concientizar estas herencias verbales no es un acto de juicio, es un gesto de liberación. Cuando reconoces que llevas un lenguaje ajeno, pero actúas como si lo fuera, empiezas a crear espacio para que surja un nuevo campo vibratorio. Un campo que surge de tu verdad, no de la repetición inconsciente del pasado. Porque las palabras solo tienen poder cuando las aceptas como verdad. Y quizás en este punto de tu camino estés listo para dejar de repetir frases que pertenecen a una historia que ya no te pertenece. A veces dices que confías, pero en tu interior todo te clama por control. Dices creer que te has abierto a lo nuevo, que estás listo para recibir, pero tu cuerpo tiembla.
Tu respiración se entrecorta y tu corazón aún late con la frecuencia de la inseguridad. No hay nada malo en eso. Simplemente demuestra que, incluso cuando la palabra señala un camino, la vibración puede seguir arraigada en el miedo. Y el universo no responde a lo que dices. Responde a lo que vibras al hablar. Bruce Lipton nos recuerda que no es el entorno externo lo que moldea nuestra biología, sino el entorno interno, lo que sentimos, incluso en silencio. Cuando dices «soy próspero», pero en tu interior resuena la escasez, la urgencia y la necesidad, lo que se manifiesta no es la prosperidad de la palabra, sino la ausencia de la emoción que la acompaña. El cuerpo, como receptor sensible de frecuencias, actúa según el campo vibratorio, no según las intenciones declaradas. Es como intentar plantar una flor en tierra aún congelada. La semilla es buena, la intención es clara, pero el terreno aún no es fértil. Y no por falta de fe, sino por un miedo excesivo, miedo no expresado, miedo reprimido, miedo que se camufla tras hermosas declaraciones, pero carente de presencia real. Joe Dispenza explica que el cuerpo emocional guarda recuerdos, y a menudo, incluso después de que la mente decide cambiar, el cuerpo sigue vibrando en las mismas frecuencias. Por eso, muchas personas sienten que nada cambia, incluso cuando afirman algo nuevo, porque el cuerpo sigue en estado de alerta, en modo de supervivencia, mientras la mente intenta crear una nueva realidad. La verdadera manifestación comienza cuando las palabras, las emociones y los cuerpos respiran en la misma frecuencia. Cuando no hay conflicto entre lo que se dice y lo que se siente. Cuando la intención nace del silencio interior, no de la prisa por cambiar el mundo exterior. Y quizás esta sea la clave más olvidada. Antes de decirle algo al universo, respira, siente, permanece presente, porque una palabra coherente vale más que 1000 declaraciones desesperadas. Y el universo, que escucha el corazón mucho más que la voz, sabe cuándo estás diciendo la verdad vibracional, incluso en el silencio más profundo. Hay una parte de ti que se aferra incluso a lo que te hace daño, no por malicia ni por debilidad, sino por costumbre, por hábito emocional. El cerebro humano tiene una fuerte tendencia a buscar lo familiar, incluso si esa familiaridad es incómoda, dolorosa o limitante. No busca lo mejor, busca lo que ya conoce. Y por eso podrías encontrarte repitiendo frases saboteadoras como mantras involuntarios, sin darte cuenta de que estás alimentando bioquímicamente el mismo estado emocional del que intentas escapar. Cuando dices, mi vida es un desastre, no puedo cambiar, soy como soy, algo ocurre en tu cuerpo. Se cierra un ciclo, porque por muy destructiva que sea esta frase, nos resulta familiar, y la familiaridad activa un sistema de recompensa. El cerebro, en su necesidad de confirmación, libera dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer, pero también con la repetición de patrones. Esta dopamina no te hace bien, te mantiene estancado. Refuerza la ilusión de que quedarte donde estás, incluso con dolor, es más seguro que navegar por lo desconocido del cambio. Joe Dispenza lo dice claramente, el cuerpo emocional es adicto al pasado. Busca situaciones, pensamientos y palabras que alimenten esa misma química interna. Y esto incluye el lenguaje que usas para definirte a diario. Por eso a veces sientes una extraña satisfacción al decir que estás cansado o que ya no puedes con nada, porque estas palabras confirman una historia interna. Y confirmar historias, incluso las tristes, activa el mismo circuito de dopamina que refuerza lo familiar. Es como si por un breve instante sintieras que al menos sabes quién eres. Y este saber anula el deseo de cambiar. Romper este ciclo no se trata de callar, se trata de escucharte a ti mismo. Percibir las pequeñas verbalizaciones automáticas que surgen a mitad del día, en momentos de frustración, en esos momentos en que reaccionas más de lo que quieres. Es en estos fragmentos de lenguaje donde reside la repetición saboteadora. Y es ahí, en este espacio entre el impulso y el habla, donde comienza el verdadero poder de la transformación. Porque cuando eliges el silencio en lugar de la frase repetida, cuando respiras en el espacio donde una vez reaccionaste, no solo interrumpes un patrón, preparas el terreno para que se forme un nuevo circuito emocional. Un circuito donde no es el dolor lo que guía el habla, sino la presencia. Donde no es el pasado lo que te define, sino la conciencia que traes al presente. Llega un punto en el camino espiritual en que el lenguaje empieza a refinarse. Palabras como gratitud, confianza, fe y aceptación se vuelven comunes en el vocabulario. Surgen como expresiones de quienes ya han recorrido un largo camino interior. Pero a veces algo se pierde en el camino. La conexión entre la palabra hablada y la vibración sentida. Y sin darte cuenta, puedes empezar a decir lo que te parece hermoso, sin vivirlo realmente. Decir, estoy agradecido por todo, mientras albergas resentimiento en tu interior.
Decir, confío en el universo, mientras tu cuerpo está en alerta máxima, intentando controlar cada detalle de lo que está por venir. Decir, acepto el ahora, mientras todo tu interior rechaza el dolor presente. Esta desconexión entre las palabras y la presencia crea una sutil pero poderosa incoherencia vibratoria. Y el universo, que lee frecuencias, no se confunde con palabras refinadas. Responde a lo que vibra detrás del sonido. Bruce Lipton nos enseña que el subconsciente es sensible a la coherencia. Percibe, incluso de forma no verbal, cuando hay una discrepancia entre lo que sentimos y lo que expresamos, y cuando hay incoherencia, el sistema biológico la interpreta como una amenaza. El cuerpo entra en modo de defensa, las células se contraen, el corazón deja de funcionar, la vibración se fragmenta. Esto no significa que debas dejar de decir palabras grandilocuentes, pero es importante observar, ¿vibran estas palabras desde dentro? ¿O simplemente salen de tu boca? ¿Nacen de una emoción real? ¿O son un intento de convencerte de algo que aún no has asimilado del todo? Hay una sabiduría sutil en ser honesto con lo que sientes. Decir internamente, todavía no puedo confiar, todavía tengo miedo, todavía estoy aprendiendo a aceptar. Es más cierto que repetir frases grandilocuentes que no encuentran cabida en el cuerpo. La honestidad emocional no bloquea la evolución. Al contrario, prepara el terreno para que la transformación se produzca de forma profunda, arraigada y duradera. Porque la espiritualidad no se trata de rendimiento, no se trata de cuán elevado parezcas, sino de cuán dispuesto estés a encontrarte a ti mismo. Incluso en las capas más humanas, no se trata de lo que dices para que otros lo escuchen, se trata de lo que vibras cuando estás solo, en silencio, enfrentando tu propia verdad. ¿Alguna vez has notado las imágenes que eliges para describir tu propia vida? Toco fondo, tengo la cabeza hecha un desastre, mi vida se hunde. Estas frases, pronunciadas casi automáticamente, no son meras figuras retóricas, son construcciones simbólicas que tu cerebro toma en serio, porque el cerebro no entiende que es solo una metáfora. Para él, cada imagen verbal es una experiencia sensorial y responde con sustancias químicas, hormonas y comportamientos. Digas lo que digas, empiezas a vivir, aunque solo sea internamente. Cuando afirmas estar ahogado en deudas, tu sistema nervioso empieza a comportarse como si, de hecho, se estuviera ahogando. Tu respiración cambia, la tensión corporal aumenta, tu mirada se estrecha, tu cerebro entra en un estado de amenaza. Y en este estado, las decisiones se vuelven impulsivas, las percepciones se distorsionan y la creatividad desaparece. Todo porque una metáfora se ha interpretado como realidad. Bruce Lipton nos recuerda que la biología celular es sensible al entorno vibracional, y este entorno se crea no solo por factores externos, sino también, y más importante aún, por la forma en que te narras la vida. El lenguaje simbólico actúa como un puente entre la emoción y la manifestación. Traduce lo invisible, y al mismo tiempo materializa lo invisible mediante la repetición vibracional. No se trata de prohibir las metáforas que usamos, sino de observar. ¿Te expanden o te encogen? ¿Son imágenes de posibilidad o de prisión? Porque cada frase cargada de símbolos es como una brújula interior. Y sin darte cuenta puedes estar guiándote por mapas que no te llevan a ninguna parte. O peor aún, que te mantienen dando vueltas en círculos emocionales. Redefinir estas metáforas no es un acto estético, es un gesto de reconstrucción vibracional. Decir, estoy reorganizando mi vida en lugar de mi vida es un desastre, puede parecer sutil, pero para el cerebro, el cuerpo, el campo, es una revolución. Porque la nueva imagen crea una nueva respuesta, y esta respuesta altera no solo tu estado de ánimo momentáneo, sino también tu dirección energética. La palabra es la forma en que el alma traza caminos en la materia, y cada metáfora es un camino invisible. Si cambias la metáfora, cambias el camino. Si cambias el camino, empiezas a acercarte a una realidad que ya te esperaba, solo que no sabía cómo llamarla. No es necesario expresar todas las intenciones, no es necesario explicar todas las certezas. Hay momentos en que el silencio lo dice todo, e incluso más, cuando el silencio crea el espacio necesario para que lo invisible actúe. En un mundo donde la palabra bien dicha, la declaración oportuna y la respuesta inmediata son tan valoradas, existe una fuerza silenciosa que pasa desapercibida, pero perdura. El silencio, cuando es consciente, no es ausencia de expresión, es presencia en su forma más pura. Gregg Braden nos recuerda que el corazón, en silencio, emite un campo de coherencia más poderoso que 1000 palabras, y este campo no depende de lo que se dice, sino de la vibración que se mantiene.
Cuando guardas silencio, no por miedo, sino por decisión propia, interrumpes el ciclo de compulsión verbal que tan a menudo surge de la inseguridad, del deseo de controlar, del intento de demostrarle algo a alguien, incluso a ti mismo. ¿Cuántas veces has dicho algo solo para llenar el vacío? ¿Solo para convencerte de que todo estaba bien? ¿Solo para evitar mirar el silencio como un espejo? Pero es precisamente en este espacio entre palabras donde se abre el campo cuántico. Es allí donde la realidad se reorganiza. Porque cuando la mente está en silencio, el corazón finalmente puede hablar. Y habla en otro idioma, un idioma que no se traduce en frases, sino en vibración estable, presencia sutil, coherencia energética. La necesidad de decir algo, de afirmar, de declarar constantemente, puede ocultar el miedo a no ser escuchado. Pero el silencio, cuando nace de la confianza, es un acto de poder. Dice, no necesito demostrar nada. Dice, ya estoy conectado con lo que aún no se ha manifestado. Dice, confío en el tiempo de la vida, aunque no entienda cómo. Es en silencio que el alma se organiza. Es en silencio que nacen las palabras que realmente importan. Y es en silencio que comienza la manifestación. No como un deseo voraz, sino como una vibración silenciosa, firme y tranquila, que no necesita ser pronunciada, porque ya se siente. Quizás lo que necesitas ahora mismo no sea otra afirmación. Quizás solo sea un momento de verdadero silencio. Un momento donde la palabra se disuelva y el campo finalmente comience a escuchar. Hay algo profundamente sagrado en la forma en que hablas de ti mismo. Cada palabra que pronuncias es como una semilla sembrada en la tierra de tu existencia. Algunas germinan lenta y silenciosamente, otras brotan casi de inmediato, sin que te des cuenta, pero todas dejan huella, porque no hay palabras neutrales. Todo lo que dices y repites empieza a tomar forma en tu interior, aunque aún no sea visible desde fuera. Bruce Lipton nos muestra que tus células escuchan, que tu biología responde al entorno emocional que creas con tus propios verbos. Cuando dices no puedo, el cuerpo lo interpreta como un verdadero bloqueo. Cuando dices soy un desastre, el subconsciente busca maneras de validar esta información, no por crueldad, sino por lealtad. Quiere confirmar lo que dices porque cree que así es como quieres vivir. Y lo que quieres vivir, el universo lo respeta. Neville Goddard, en su profunda reflexión sobre la creación de la realidad, afirmó que la imaginación y las palabras son los verdaderos cimientos del mundo que construimos. No digas lo que no quieres vivir. No repitas lo que no querrías ver realidad, porque cada expresión, incluso la más discreta, tiene el poder de infiltrarse en el campo y comenzar a formar estructuras sutiles que, con el tiempo, se convierten en tu propia realidad. Quizás nunca hayas considerado tus palabras como oraciones no pronunciadas, pero eso es lo que son. Cada soy, cada mi vida es, cada esto siempre me pasa. Son oraciones vibracionales que el universo escucha con atención, incluso cuando se dicen con dolor, incluso cuando se dicen sin intención, incluso cuando solo se piensan en silencio. Así que examina tu vocabulario interior con atención, no para juzgarte, sino para aceptarte. Presta atención a las palabras que has estado diciendo estos últimos días. ¿Te están fortaleciendo o te están empequeñeciendo? ¿Amplían tu presencia o reafirman tu ausencia? Porque al final la pregunta que resuena con más fuerza es sencilla, pero profundamente reveladora. Si tu vida fuera un reflejo exacto de las palabras que más repites, ¿sería una bendición o una maldición? Y si esta respuesta te incomoda, quizás sea hora de empezar a plantar nuevas palabras. Palabras que te recuerden en quién te estás convirtiendo. Palabras que construyan con dulzura y verdad la realidad que tu alma ya sabe que merece vivir.